Hola queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, a este proyecto producido por Editorial Sa Feliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Llegamos a la semana número 2, un día en el ministerio de Jesús, pero antes de empezar os recuerdo como siempre que podéis sumaros a la comunidad de WhatsApp en este código y entrando allí podéis formar parte de esa comunidad que está al tanto de noticias y novedades de Sa Feliz. Bien, versículo de memoria. Marcos 1:17, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. La Escuela Sabática nos señala que hay diferentes formas de comenzar cada evangelio. El evangelio de Mateo tiene su peculiaridad y muestra el llamado a los discípulos y luego el sermón del monte. El evangelio de Lucas narra el sermón inaugural de Jesús. El evangelio de Juan cuenta el llamado a los primeros discípulos, la boda de Caná, donde realiza su primer milagro, ¿verdad? Su primera señal. Y en el caso de Marcos, lo que nos presenta es el llamado de los 4 discípulos y un sábado en Capernaum. Es como que cuenta ese primer día que es fascinante, como vamos a ver esta semana, y de alguna forma nos ayuda a entender quién era Jesús y cuál era su misión. Justamente el énfasis en Marcos, que ya comienza en esta descripción del primer día, es un énfasis en la acción. Son verbos rápidos, utiliza mucho la palabra inmediatamente, de una cosa para otra, y en ese sentido vamos a ver todo un patrón de narración en el Evangelio de Marcos que nos va a demostrar las acciones de Jesús, no solo los discursos, pero sobre todo las acciones y las obras milagrosas y cómo eso representa a un Jesús salvador. No te pierdas el resto de la semana. Queridos amigos, continuamos con el estudio de la lección. Llegamos al domingo 7 de julio, que lleva por título Sígueme. Y de ese llamado va a estar una lección muy interesante la Escuela Sabática. Comienza explicando en Mateo, que en Marcos 1, ¿verdad? Versículos 16 al 20, aparece el llamado a Simón y a Pedro. Hay un detalle que señala la Escuela Sabática, me ha parecido interesante, y es que no se menciona en este llamado que Pedro, por ejemplo, tuviese un barco o accesorios de pesca. Esto parece implicar que la situación en la que Pedro y su hermano fueron llamados pues no implicaba una cierta abundancia material. En cambio, en Marcos 1:19 sí se menciona que Santiago y Juan pues estaban en un barco con su padre y sus sirvientes. Implicaba que tenían cierta posición social, ¿no? Que les permitía cierta comodidad, incluso tener a diferentes jornaleros. En ese sentido puede implicar un contraste entre que Dios puede llamar a unos en una situación o a otros en otra, y en todo caso el llamado es transformador e implica una misión igual de importante para unos y para otros. De alguna forma, si leemos eso entre líneas en Marcos, puede implicar justamente que Dios asegura que su llamado va a ser completo independientemente de nuestras circunstancias. Además, en el Evangelio de Juan se completa este cuadro diferencial en Juan 1:29 al 42 y se muestra que estos hermanos eran seguidores de Juan el Bautista. Esto implica que no es que directamente hay un llamado de la nada, sino que ellos ya conocían el mensaje transformador de Juan y del mensaje de Juan pasan al mensaje de Jesús. Es interesante porque aquí Jesús no llama a cualquiera, sino que llama a personas que estaban abiertas ya a su llamado, que estaban deseosas, que habían comenzado el estudio, que habían comenzado su transformación y que Dios también usa los instrumentos humanos que ha elegido, en este caso a Juan el Bautista, como precursor para preparar el camino para su llamado. Así que todo ese mensaje está implicado en los primeros pasos del Evangelio de Marcos. Queridos amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al lunes 8 de julio. Un inolvidable servicio de adoración. Es muy probable que todos recordemos algún día especial, nuestro bautismo, el día que sentimos el llamado o el día que escuchamos un culto donde fue especialmente impactante. Bueno, pues comienza la Escuela Sabática señalando que probablemente este sábado que pasaron en Capernaum fue algo memorable, algo inolvidable para todos los que lo vivieron. Para empezar, nos dice el versículo 22 de Marcos 1, admiraban su enseñanza porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. Y ahí hay un primer mensaje. O sea, estaban acostumbrados a lo mismo de siempre y de repente llega alguien con autoridad. La autoridad, la fuerza con la que Jesús enseñaba fue tremenda y ese es el primer impacto que reciben en este día los que le escuchan. A continuación entra el endemoniado a la sinagoga y ocurre esa batalla, ¿verdad?, donde se desvela, se descorre una vez más el velo que separa lo natural y lo sobrenatural, y Jesús
en ese conflicto sale vencedor y libera al demonio. Pero es curioso cómo ocurre eso, porque comienza con el endemoniado identificando a Jesús, ¿verdad? Como el Santo de Dios. Sé quién eres, el Santo de Dios. Quizá muchos de los que estaban allí era la primera vez que escuchaban a Jesús, no sabían quién era, les faltaba contexto sobre su identidad y aparece un endemoniado que habla en nombre de ese ángel caído y dice, sé quién eres, el Santo de Dios. De repente lo enmarca en un conflicto mucho más importante de lo que ellos habían pensado y en ese sentido aparece algo curioso y es que Jesús cuando sana al endemoniado le ordena al espíritu que se calle, que no revele más su identidad. Algunos teólogos hablan aquí del silencio mesiánico, esa petición expresa de Jesús que aparece en los evangelios, sobre todo en Marcos, de que no se revele su identidad, que no se diga que es el Mesías. Uno lo puede entender y lo podemos analizar justamente porque la revelación prematura de que Jesús era el Mesías no era una buena noticia en términos de lo que implicaba. Implicaba acortar su ministerio, implicaba mucho más odio y en ese sentido Jesús prefiere controlar los tiempos, aunque de todas formas la verdad de quién es Jesús no se puede ocultar como se ve en el resto del Evangelio. Un detalle simplemente, y es que muchas veces creemos que hacemos un favor a Dios predicando lo que sea, donde sea y cuando sea, y en ocasiones nuestra labor puede ser perjudicial, en términos de que no sea el momento apropiado, la persona adecuada o el contexto adecuado. Es importante tener esto en cuenta en base a esta lección también. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática, llegamos al martes 9 de julio, más ministerio sabático. Lo que ocurre este día tan especial es que después de ir a la iglesia van a casa de Pedro, ¿verdad? Como muchos de nosotros. Vamos a casa a comer con los amigos, ¿verdad? A celebrar esa comunión, esa amistad. Y en ese sentido ocurre una nota de tristeza, porque de preocupación la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre. Hoy en día pues una fiebre no representa mayor preocupación, pero en aquel entonces sí. En aquel entonces, cuando no había pues, antibióticos ni un montón de conocimientos actuales, una simple infección podía acabar con la vida de alguien. Así que ese momento de fiebre es resuelto rápidamente por Jesús, quien la cura, ¿verdad? La toma de la mano y la cura y la fiebre desaparece. Algo bonito es que nada más ser curada, lo primero que hace la suegra de Pedro es servirles. Y hay ese detalle que resalta la escuela sabática, el ejemplo de quienes han sido tocados por Jesús, quienes han sido sanados, quienes han sido impactados por su ministerio, enseguida comienzan a servirle. Algo importante también es que durante ese día nadie más se acercó a la casa hasta el final de la puesta de sol. Este matiz puede ayudarnos a entender que todo el mundo obviamente observaba el sábado, como Jesús también lo hizo, y a la puesta de sol comienzan a llegar, y dice Marcos 1:33 que la ciudad entera se citó en la puerta de la casa en esa puesta de sol. ¡Qué momento!, ¿verdad? Todos los enfermos fueron tratados por Jesús, todos fueron curados, no quedó uno. El deseo de todas las gentes dice, nunca antes había presenciado Capernaum un día como ese. Nadie sabía si el día siguiente encontrarían al médico, así que Jesús, su corazón se llenaba de simpatía y se regocijaba en su poder de devolverles la salud. Y Jesús no dejó de trabajar hasta que no quedó ni uno aliviado. ¡Qué bonito sábado! ¡Qué sábado tan maravilloso! Y sin embargo, cuando termina ese sábado, nos dice a continuación que el domingo por la mañana, muy temprano, Jesús ya se retiró a orar. Vamos a ver mañana lo que representa esto tan importante. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática. Llegamos al miércoles 10 de julio, el secreto del ministerio de Jesús. Ya ayer terminábamos indicando esa realidad de que Jesús, cuando pasa ese sábado tan bonito, el domingo por la mañana bien temprano, sale al monte a orar. Aparece en Marcos, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 35 al 39. Por lo tanto, se destaca la oración como algo muy importante en la vida de Jesús. Podemos ya, comenzando este día, repasar la lección para nosotros. Si Jesús, que era Dios, Hijo de Dios encarnado, dedicó tanto tiempo a la oración, ¿qué hacemos nosotros no dedicando el mismo tiempo? O más, diríamos, ¿no?, en cuanto a necesidad. ¿Qué nos pasa? ¿Verdad? Esa es una reflexión muy importante.
Es la expresión que utiliza allí, porque se levantó y fue. Estos son aoristos griegos, estos tiempos verbales que implican una acción ya concluida. Y cuando llega a orar, no dice oró, sino que dice oraba. Ese matiz de era un presente continuo, ¿no? Estaba orando, oraba. En aquel entonces implicaba justamente una acción continuada en el tiempo. Respecto a nosotros, es posible que en ocasiones se pueda convertir en rutina el tiempo, o la forma, o el lugar, aunque por otro lado es muy bonito encontrar siempre el mismo espacio, pero nos presenta la escuela sabática alguna propuesta de ir variando pues el tiempo, a lo mejor en vez de por la mañana, pues a mediodía o por la noche. No obstante, el ejemplo de Jesús es muy claro aquí, era al comenzar el día. Al comenzar el día, muchas noches terminaban, ¿verdad?, cuando salía el sol y se encontraban a Jesús en el monte. Esto lo dice Elena de White muchas veces en El deseo de todas las gentes. En todo caso, los discípulos van y lo encuentran, lo que nos indica que probablemente conocían su lugar de oración, y proponiéndole que continúe el día de ayer, ¿verdad?, que había sido tan fascinante, Jesús dice que no, que en este caso hay que ir a otros lugares para continuar bendiciendo. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática con el jueves 11 de julio. ¿Puedes guardar un secreto? Está basado en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45 y aparece la curación del leproso. Comienza indicando que la lepra, ¿verdad?, era un término que podía implicar no solo la enfermedad de Hansen, como se conoce hoy en día, sino algún otro tipo de dolencia cutánea. En todo caso era temible la enfermedad, implicaba pues la separación del enfermo el resto de su vida, no relacionarse con los demás por temor a un contagio. Y el leproso, por tanto, al que hace referencia el pasaje en cuestión, podía haber tenido la lepra actual o podía haber tenido cualquier otra enfermedad. En todo caso, su situación era desesperada. Se acerca a Jesús confiando en que Jesús lo puede limpiar, y aquí ocurre algo maravilloso. En aquel entonces, cuando alguien tocaba a un leproso, se contaminaba ritualmente, pero Marcos tiene muy claro que este no es el caso de Jesús, porque Jesús, cuando toca, cura, cuando toca, limpia. Jesús no se ve afectado por el pecado del otro, sino que es capaz de tocar sin ser afectado, sino que al contrario, transmite ese poder que limpia la lepra del enfermo. Jesús le recomienda que cumpla, ¿verdad?, ese orden que aparecía en la ley de Moisés, donde tenía que ver al sacerdote y allí ser declarado limpio. Y es curioso porque esto muestra que Jesús estaba a favor de las recomendaciones, de las leyes, de los planteamientos que se habían hecho en el Antiguo Testamento respecto a todos estos temas de salud pública y las enseñanzas comunicadas por medio de Moisés. A diferencia de algunos otros fariseos y dirigentes que pretendían cumplir las leyes de Moisés y en realidad transgredían el espíritu que había detrás de ellas. En todo caso, Jesús le dice también que no cuente lo que ha ocurrido, un poco como veíamos en el lunes con el endemoniado. Bueno, en este caso le dice que no cuente a los demás lo que ha ocurrido. El deseo de todas las gentes indica el porqué. Podía haber sido tremendo un montón de leprosos que fuesen a hablar con Jesús, a tratar de tocarlo, y que eso hubiese entorpecido el mensaje que se tenía que predicar. Jesús tenía un propósito, sin embargo, el leproso no lo entiende así, no hace caso, y esto justamente implicó que durante un tiempo Jesús tuvo que interrumpir su ministerio. De nuevo, el mismo pensamiento. En ocasiones pensamos que hacemos un favor con algún tipo de predicación o algún tipo de mensaje, cuando la orden claramente es otra, y no hacemos ningún favor hacia la causa de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta, que siempre lo que hagamos sea dirigido por el Espíritu y en base a lo que Dios ha establecido en su palabra. Queridos amigos, llegamos ya al viernes 12 de julio con el resumen de la escuela sabática. De alguna forma, Marcos 1 lo que presenta es a un Jesús que tiene autoridad para llamar discípulos, tiene autoridad para transformarlos, para enviarlos en una misión. Se presenta como el Santo de Dios, a quien el ángel caído reconoce como tal e identifica. Habla de un Jesús lleno de compasión, que se pasa un día entero, en realidad no, sino la última parte del día sanando a todos los que vienen a Capernaum, aunque durante el día en la vida cotidiana también es capaz de sanar a la suegra de Pedro. Y en ese sentido llama la atención ese encuentro entre el ángel caído que toma posesión de un ser humano y Jesús.
en ese combate que, como veíamos en el día que se presenta en la escuela sabática, veíamos que se descorre el velo de lo natural y lo sobrenatural, y en ese gran conflicto se encuentran de nuevo Jesús y Satanás, como se habían encontrado en el desierto, y una vez más Jesús vence, una vez más Jesús libera, una vez más Jesús transforma, su poder supera al poder de Satanás en la tierra. Y también termina este marco que presenta el Evangelio con la noción de que la oración es clave. Jesús comienza el día en oración y eso es lo que le da poder para enfrentar a las huestes del mal, le da poder para vencer, le da poder para seguir desarrollando su misión y por lo tanto nos deja ese mensaje para nosotros. Necesitamos centrar nuestra vida en la oración y solo entonces comenzar nuestra vida de la mano del Señor. Que el Señor te bendiga.